Hola, en esta ocasión les vamos a presentar un tema derivado de materiales metálicos. En esta ocasión serán metales no ferrosos. En ocasiones, para satisfacer las especificaciones técnicas que se requieren en determinadas aplicaciones industriales, no basta con recurrir a los metales ferrosos, ya que debemos emplear materiales con menor punto de fusión, que no se corroan, con menor resistividad, fáciles de mecanizar. Por todo ello es que se recurre a los metales no ferrosos, que cada vez se hacen más imprescindibles para la fabricación de un buen número de productos. Todos ellos poseen en la actualidad una gran importancia a nivel tecnológico. Se calcula que el 16% de la corteza terrestre está formada por combinaciones de cobre, zinc y plomo, y el aluminio participa con un 8% en la composición de la misma, aunque la abundancia no vaya ligada necesariamente a la facilidad o posibilidad de obtención. ¿Qué son los materiales no ferrosos? Son todos los metales y aleaciones que no tienen en su composición química hierro. Son blandos y tienen una reducida resistencia mecánica, por lo que se suelen alear para mejorar estas y otras propiedades. Según su nivel de utilización, los metales no ferrosos o no férricos serían el cobre, el zinc, el plomo, el estaño, el aluminio, el níquel y el manganeso. Los metales no férricos de mayor aplicación industrial son el cobre y sus aleaciones como el aluminio, el plomo, el estaño y el zinc. El mercurio y el wolframio se aplican en ámbitos industriales muy específicos, y los demás metales casi nunca se emplean en estado puro, sino formando aleaciones. En el caso del níquel, el cromo, el titanio o el manganeso. Estos metales, a pesar de presentar características específicas, presentan una serie de propiedades físicas generales que los identifican, como en estado sólido a temperatura normal, excepto el mercurio, ya que este es líquido, la opacidad, excepto en capas de muy pequeño espesor, son buenos conductores eléctricos y térmicos y son brillantes una vez que estén pulidos, y su estructura cristalina es en estado sólido. Su utilización no es tan masiva como los productos férreos, pero tiene una gran importancia en la fabricación de gran cantidad de productos, por propiedades como el bajo peso específico, la resistencia a la oxidación en condiciones ambientales normales y la fácil manipulación y el mecanizado. Dependiendo de sus características, estos materiales sustituyen con ventaja a los derivados del hierro en múltiples aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, resulta más caro de obtener debido a diversas razones, entre las que destacan la baja concentración de algunos de estos metales en sus menas, la energía consumida en los procedimientos de obtención y afino, ya que en la mayoría de los casos se trata de procesos electrolíticos para los que se emplea energía eléctrica, y la demanda reducida, que obliga a producirlos en pequeñas cantidades. Clasificación de los materiales no ferrosos. Los metales no ferrosos se pueden clasificar según su peso específico en pesados, ligeros y ultraligeros. Los metales no ferrosos pesados son aquellos cuya densidad es igual o mayor a 5 gramos sobre centímetro cúbico. Los metales no ferrosos ligeros tienen una densidad comprendida entre 2 y 5 gramos sobre centímetro cúbico. Los metales no ferrosos ultraligeros, su densidad es menor a los 5 gramos sobre centímetro cúbico. Los metales no férricos de mayor aplicación industrial son el cobre y sus aleaciones, el aluminio, el plomo, el estaño y el zinc. Otros como el mercurio y el wolframio se aplican en ámbitos industriales muy específicos. Los demás metales casi nunca se emplean en estado puro, sino formando aleaciones. Es el caso del níquel, el cromo, el titanio o el magnesio. En general, todos ellos y sus aleaciones son resistentes a la corrosión y la oxidación. También presentan cualidades como que se pueden moldear y mecanizar fácilmente, poseen una resistencia mecánica elevada en relación a su peso. Algunos tienen gran conductividad térmica y eléctrica, y muchos de ellos presentan acabados superficiales, lo que hace que en ocasiones sean útiles como elementos decorativos. El cobre es uno de estos metales no ferrosos. Es un material no ferroso pesado muy importante en el mercado actual debido a su elevada conductividad de calor y de electricidad. Este es un metal duradero y reciclable, sin llegar a perder sus propiedades mecánicas en ningún momento. Después del acero y del aluminio es el metal más consumido en el mundo. Las propiedades de este material son
que es uno de los metales no ferrosos de mayor utilización. Tiene un color rojo pardo, su conductividad eléctrica es elevada, solo supera por la plata. Su conductividad térmica también es elevada. Es un metal bastante pesado, su densidad es de 9.5 gramos sobre centímetro cúbico. Resiste muy bien la corrosión y la oxidación, es muy dúctil y maleable. Existen dos procesos de obtención para este tipo de material. Uno es por vía húmeda. Este se emplea solamente cuando el contenido de cobre en el mineral es muy reducido, menos de un 10%. Consiste en triturar todo el mineral y se añade ácido sulfúrico. Se aplica a la mezcla un proceso de electrolisis, es decir, aplicar una corriente continua introduciendo dos electrodos en la mezcla. Otro proceso es por vía seca. En este se emplea solamente cuando el contenido de cobre supera el 10%. Consta de las siguientes fases. 1. Se tritura el mineral, se criba y se muele hasta reducirlo a polvo. 2. Se introduce en un recipiente con agua abundante donde se agita para eliminar la ganga, que es la parte no útil. 3. La mena, que es la parte útil, se queda y se lleva a un horno de pisos donde se oxida para eliminar el hierro. 4. Se introduce el mineral de cobre en un horno donde se funde y luego se añade el sílice y cal que reaccionan con el azufre y restos de hierro formando la escoria que flota y se elimina. El cobre líquido que se encuentra debajo se denomina cobre bruto, cuya pureza es del 40%. 5. Para obtener el cobre de alta pureza se somete el líquido a un proceso electrolítico y el cobre tendrá una pureza del 99.9%. Sus aleaciones, una de ellas es con el bronce, es una aleación metálica de cobre y estaño en la que el primero constituye su base y el segundo aparece en una proporción del 3 al 20%. Cabe destacar que entre sus aplicaciones actuales su uso en partes mecánicas que son resistentes al roce y a la corrosión, en instrumentos musicales de buena calidad como campanas, platillos de acompañamiento, saxofones y en la fabricación de cuerdas de arpas, guitarras y pianos. Otro es el latón. Es una aleación de cobre y zinc. Las proporciones de cobre y zinc pueden variar para crear una variedad de latones con propiedades diversas. En los latones industriales el porcentaje de zinc se mantiene siempre inferior al 80%. Otro de ellos es el cuproníquel. Este se ocupa en tuberías, en válvulas y bombas de desalinización de un barco mercante o militar. Para ser fabricadas se necesita una aleación especial, cobre y níquel. Cuproníquel es 70% de cobre y 30% de níquel. Al hacer esta aleación se logra una dureza y una resistencia a las condiciones de corrosividad del agua de mar. Cuando circula el agua de mar por una tubería de cuproníquel se genera una capa de óxido en el interior de dicha tubería que detiene el proceso de corrosión. Otro material es el estaño. Es un metal bastante escaso en la corteza terrestre, suele encontrarse concentrado en minas, aunque la riqueza suele ser bastante baja, del orden del 0.02%. El mineral de estaño más explotado es la casiterita. Este metal se usa para la soldadura blanda, aleado con plomo. Además se utiliza para recubrir latas de acero, ya que no es tóxico ni corrosivo. Los compuestos de estaño se usan para fungicidas, tintes y dentífricos. El estaño puro tiene un color muy brillante, a temperatura ambiente se oxida, perdiendo el brillo exterior. Es muy maleable y blando. Es caliente, es frágil y quebradizo. Por debajo de menos 18 grados centígrados empieza a descomponerse y a convertirse en polvo. El proceso de obtención de este material es primero la casiterita se tritura y muele en molinos adecuados. Se introduce en una cuba con agua en la que se agita por descantación. El mineral de estaño, que es más pesado, se va al fondo y se separa de la ganga, que es la parte inútil. Se introduce en un horno donde se oxidan los posibles sulfures de estaño que hay en el mineral y se transforma en óxidos.
La mena, que es la parte útil del estaño, en forma de óxido se introduce en un horno de reverbero, donde se produce la reducción, que es la transformación de óxido de estaño a estaño, depositándose el estaño en la parte inferior y en la escoria en la superior. Finalmente, para obtener un estaño con porcentaje del 99% es necesario someterlo a un proceso electrolítico. Las aleaciones del estaño, sus principales aleaciones es con bronce, que es una aleación de cobre y estaño. Soldaduras blandas son aleaciones de plomo y estaño con proporciones de estaño entre el 25 y el 90%. Aparte de estos dos minerales, el hilo de estaño para soldar tiene también incorporado una resina colofina para evitar la oxidación del estaño. Otro material es el plomo. Es uno de los primeros metales conocidos. Hay una referencia al plomo en el Antiguo Testamento y era empleado por los romanos para tuberías. Sus propiedades son que es muy maleable y blando, tiene un color grisáceo blanco muy brillante, recién cortado, se oxida con facilidad, tiene una gran elasticidad molecular, resiste bien a los ácidos clorhídricos y sulfúricos, pero es atacado por el ácido nítrico y el vapor de azufre. Resiste muy bien los agentes atmosféricos y químicos, es flexible, inelástico y se funde con facilidad. Su fusión se produce a 327.4 centígrados y hierve a 1725 grados centígrados. Tiene la capacidad de formar muchas sales, óxidos y compuestos organometálicos y es dúctil. Por su capacidad de resistir bien a los agentes atmosféricos y químicos, el plomo tiene multitud de aplicaciones, tanto en estado puro como formando aleaciones. En estado puro, que es el óxido de plomo, se usa para fabricar minio, que es pigmento de pinturas antioxidantes, barreras ante radiaciones nucleares, que son los rayos X. También se ocupa en la cristalería, también como tubo de cañerías, revestimiento de cables, baterías y acumuladores. Formando una aleación, se ocupa como antidetonante en gasolina, como soldaduras blandas a base de plomo y estaño, empleando como material de aportaciones fusibles eléctricos. El proceso de obtención, la principal mena, que es la parte útil del plomo, es la galena. Esta está compuesta básicamente por sulfuro de plomo y al que acompañan otros metales como el cobre, la plata o el oro. La obtención industrial del plomo consiste básicamente en reducir la galena y separar el plomo de los metales que lo acompañan. El proceso consta de tres partes, que es la tostación, fusión y el afino. En la fase de tostación, la galena se mezcla con sílice y piedra caliza y también un material fundente, y se calienta en presencia de aire hasta que el sulfuro de plomo se convierte en óxido. En la fase de fusión se utiliza un horno alto, similar a los utilizados en la siderurgia para el proceso de arrabio. El óxido de plomo se mezcla con coque, caliza y fundente y se insufla una corriente de aire. El carbón reduce el óxido de plomo y forma plomo metálico impurificado con otros metales. Los demás componentes funden con la caliza y forman la escoria. En fase de afino se produce la separación de los metales que acompañan al plomo mediante diferentes tratamientos. Se elimina sucesivamente el cobre, el arsénico, el antimonio, el estaño, la plata y el zinc. Otro metal no ferroso es el zinc. Este es conocido desde la más remota antigüedad, pero no se consiguió aislarlo de otros elementos, por tanto obtenerlo en estado puro hasta el siglo XVII. Los minerales más empleados de la extracción de zinc son la blenda y la calamina. El zinc es un metal de color gris azulado, brillante, frágil en frío y relativamente blando. Es inalterable al aire seco, pero al aire húmedo lo oxida y hace que pierda su brillo. La capa de óxido que lo empaña lo protege de una oxidación más profunda, no resiste la acción de los ácidos ni de los agentes alcalinos
y es soluble al alcohol. Las características del zinc son las siguientes: es muy resistente a la corrosión y la oxidación, tanto en el aire como en el agua, pero es poco resistente al ataque de ácidos y de sales. Tiene uno de los mayores coeficientes de dilatación térmica de todos los metales. A temperatura ambiente es quebradizo, pero entre los 100 grados centígrados y los 150 es muy maleable. Las presentaciones comerciales del zinc más usadas suelen ser las siguientes: en forma de aleaciones en estado puro, que son láminas o chapas, como recubrimiento de piezas de metal, y en forma de óxido. Las propiedades del zinc es que es un metal resistente a la deformación plástica en frío, está sujeto al fenómeno de fluencia a temperatura ambiente, se convierte en un metal maleable y superplástico cuando es calentado a temperaturas superiores a los 100 grados e inferiores a los 150 grados, como ya antes había mencionado. Para el proceso de obtención, la metalurgia del zinc está frecuentemente asociada a la del plomo. Es la denominación por vía seca. Este proceso se somete el mineral a una fase de tostación para obtener el óxido de zinc, y después se reduce el óxido en un horno que retorna con ayuda del carbón. El metal obtenido puede afinarse posteriormente por procedimientos de electrolisis. Y también hay otro proceso que es por vía húmeda, que es la más reciente. Consiste en tratar el mineral triturado con una disolución de ácido sulfúrico. El zinc se disuelve en forma de sulfato de zinc y las impurezas precipitan la disolución. Se trata más tarde por métodos de electrolisis para recuperar el zinc. Continuando con otros materiales pesados, uno de ellos que podemos encontrar es el níquel. El níquel se caracteriza por tener un tono blanco brillante. Su nivel de dureza es medio. Es tenaz, dúctil, maleable, además de que tiene una alta resistencia a la corrosión, tanto de los agentes atmosféricos como de los ácidos y de las sustancias alcalinas. Esto le da mayor ventaja sobre otros metales no férricos. Además, junto con el hierro y el cobalto, forman parte del grupo de los materiales ferromagnéticos. Proceso de obtención. Para poder obtener el níquel metálico se sigue un proceso similar al del cobre. Primero se tritura y se muele el material y se separan los sulfuros por flotación. Después se tuesta la mezcla hasta obtener la mata de óxido de níquel. Posteriormente se reduce este con carbono y finalmente se afina el metal por métodos electrolíticos, utilizando ánodos de níquel impuro y cátodos formados por lámina de níquel puro. Ojo, es importante considerar una ventaja sobre el proceso electrolítico, y esta es que al extraer y refinar los metales con este proceso es que el material depositado es de gran pureza. Las aplicaciones que tiene el níquel es que, debido a su gran resistencia a la corrosión, como ya lo había mencionado anteriormente, se emplea en la industria alimentaria y en la química para el revestimiento electrolítico de chapas de acero dulce. Este método se denomina niquelado, como ya lo había mencionado en un video anterior. Rara vez se utiliza en el estado puro. Es más frecuente encontrarlo formando aleaciones con el cobre, el hierro, el cromo, el wolframio y el manganeso, a las que confiere un carácter inoxidable. Las principales aleaciones del níquel, como podemos ver, se encuentran en esta tabla. Como podemos ver, una de ellas es el álnico, el cual contiene un 20% de níquel, un 63% de hierro, un 12% de aluminio y un 5% de cobalto. Dentro de sus propiedades y sus aplicaciones es que es altamente permeable, tiene una alta permeabilidad magnética, y una de sus grandes aplicaciones que se le da es a los imanes. Otro de los elementos que podemos encontrar es el nicrom o cromel, conocido en otros lugares, el cual
contiene un 60% de níquel y un 40% de cromo. Dentro de sus propiedades es que su punto de difusión es elevado, además de que tiene una baja conductividad eléctrica. Y dentro de sus aplicaciones podemos decir que se usa en hilos de resistencias. Y mencionando uno más, tenemos la platinita, el cual contiene un 46% de níquel, un 64% de hierro y trazas de carbono. Dentro de sus propiedades podemos decir que tiene un coeficiente de dilatación muy pequeño, como el del vidrio. Además, dentro de sus aplicaciones se usa en hilos de entrada para lámparas eléctricas. Posteriormente tenemos otro elemento, el cual es el cromo. El cromo se caracteriza por tener una tonalidad blanco brillante. Además tiene una alta dureza. Su estructura es cristalina, alta resistencia a la corrosión y oxidación. Asimismo, soporta altos niveles de temperatura, conservando su aspecto brillante. La principal fuente del cromo es un mineral denominado cromita, que es un compuesto de hierro y plomo. Como podemos observar en la imagen, el cromo ocupa el número 24 dentro de la tabla periódica de los elementos. ¿Cómo se obtiene el cromo? Su proceso de obtención del cromo se utiliza el método Goldsmith, que consiste en reducir la cromita por tostación empleando aluminio en polvo. De este modo se consigue un material parcialmente impurificado con hierro denominado ferrocromo. Si se desea obtener el metal en estado puro, se somete a un proceso de afino electrolítico partiendo de una disolución de ácido crómico y empleando su ánodo del plomo. Como podemos ver, aquí se encuentra el proceso que ya se había mencionado anteriormente, que consistía en reducir la cromita por tostación, el cual nos da como parte final el cromo. Y si se desea, como ya habíamos mencionado, obtener el metal en estado puro, se somete al proceso de afino electrolítico, el cual se encuentra representado en esta parte de abajo. El cromo tiene muchas grandes aplicaciones debido a su gran resistencia a la corrosión. Esto, como ya lo habíamos mencionado, ante los agentes atmosféricos y otros agentes químicos. Se emplea frecuentemente para el recubrimiento electrolítico de otros metales, el cual este proceso es denominado cromado. Técnica que recibe el nombre de cromado. Sin embargo, esta capa resulta muy porosa y quebradiza, dando el carácter frágil de cromo. Por ello, el metal debe recubrirse primero de una capa de cobre o níquel y posteriormente se deposita el cromo. Ojo, esto es muy importante. El cromo en el estado puro no es tóxico, pero si sus componentes, los cromatos, los cuales ya habíamos mencionado anteriormente, que se absorben por vía cutánea y respiratoria y producen trastornos digestivos, úlceras y entre otros. Tenemos otro material que es el mercurio. El mercurio posee grandes propiedades, entre ellas es que tiene un color plateado y brillante. Su densidad es muy elevado. Es un buen conductor de electricidad. Además, tiene un elevado coeficiente de dilatación térmica. Su capacidad de disolver casi todos los demás metales, excepto el hierro, el níquel y el tungsteno. Y su principal mena es el cinabrio. Como podemos ver en la imagen, el mercurio ocupa la posición 80 dentro de la tabla periódica de los elementos. Proceso de obtención del mercurio.
Este se logra a través del tratamiento mineral para la obtención del mercurio líquido. Ojo, recordemos que el mercurio es un metal líquido, el cual es relativamente sencillo. Debido a su bajo punto de ebullición, el cinabrio se somete a un proceso de tostación, como podremos ver aquí en las imágenes, en presencia del aire. El mercurio se volatiliza y sus vapores son conducidos a dispositivos de condensación herméticamente cerrados, donde el mercurio se condensa y se recoge en estado líquido. Por último, las aplicaciones del mercurio se emplean principalmente en los termómetros y en los barómetros, ya que su dilatación es uniforme a cualquier temperatura. Las amalgamas de mercurio y las aleaciones con otros metales se utilizan en odontología, como en pastes de dientes. Moderadamente se emplea en electricidad para fabricar lámparas fluorescentes a base de vapor de mercurio y pilas de botón. El mercurio es muy venenoso, ya que el organismo es incapaz de eliminarlo. Este es un dato importante que debemos considerar al trabajar el mercurio. Por último, dentro de los metales pesados no ferrosos podemos encontrar el wolframio, el cual también es conocido como tungsteno. Dentro de sus propiedades podemos decir que tiene una tonalidad de color gris acerado. Además tiene una alta dureza, por lo que es difícil de mecanizar. Es pesado. Tiene una buena conductividad eléctrica. Es muy dúctil. Para obtener hilos de este metal se necesita emplear hileras de diamante. Resiste la acción de los ácidos y los álcalis, aunque es atacado por el cloro. Tiene el punto de fusión más elevado que todos los metales. Esto es un dato importante que debemos considerar. Además, el mineral básico del que se extrae el wolframio o el tungsteno es la wolframita, sustancia que además contiene hierro y manganeso. El proceso de obtención para obtener el wolframio consiste en la metalurgia es relativamente sencilla, pero el elevado punto de fusión del metal dificulta el tratamiento del producto final, y esto es algo que debemos considerar. Recordemos que el wolframio contiene un alto punto de fusión. Los minerales se funden con carbonato de sodio para obtener una sal soluble que contiene el wolframio. Posteriormente se trata con ácido clorhídrico para obtener óxido wolframio, que precipita en el 21 fondo de la vasija. Por último, se reduce el óxido por medio de una corriente de hidrógeno de horno eléctrico. De este modo se obtiene polvo de wolframio, que después se recalienta para sintetizarlo, compactarlo, forjarlo o laminarlo. Es por ello que el wolframio es uno de los materiales más difíciles al momento de tratar. Sus aplicaciones. Debido a su elevada utilidad, como ya lo hemos mencionado, además de su buena conductividad eléctrica y su elevado punto de fusión, resulta especialmente apropiado para fabricar filamentos de lámparas de incandescencia y para resistencia de hornos eléctricos. Asociado con el carbonato, forma carburo de wolframio de extraordinaria dureza. Esta sustancia se emplea en la fabricación de herramientas de corte, como podemos ver aquí en la imagen, y de matrices para trabajos en caliente. En materiales aglomerados se asocia en el titanio para fabricar herramientas de corte rápido. Y como podemos ver, eso es todo por parte de los metales pesados. Hola, mi nombre es Diana Laura Titla García. Metales no ferrosos ligeros. Está compuesto por el aluminio,
Es el metal más abundante de la naturaleza. Desafortunadamente no se encuentra en estado puro, sino combinado con oxígeno y otros elementos. El mineral del que se obtiene el aluminio se llama bauxita. Las características del aluminio son las siguientes. Es muy ligero e inoxidable al aire. Es buen conductor de la electricidad y del calor. Es muy maleable y dúctil. El aluminio se utiliza normalmente aliado con otros metales para darle mayor resistencia y dureza. Las aleaciones del aluminio puede obtenerse produciendo sartenes, llantas de coche, bicicletas, aeronáutica, automoción, etc. Mientras tanto, puro en polvo mezclado con pintura protege muy bien de la intemperie. El otro elemento es el titanio. Se encuentra abundantemente en la naturaleza, ya que es uno de los componentes de casi todas las rocas volcánicas que contienen hierro. Es un metal blanco, plateado que resiste de la oxidación y de la corrosión que el acero inoxidable. Las aplicaciones del titanio son, dada su baja densidad y buenas propiedades mecánicas, se emplea en estructuras y máquinas. Se emplea en fabricación de herramienta de corte, pulverizado en forma de óxido en pinturas antioxidantes, prótesis de huesos y piezas dentales para el cuerpo humano. Se ha observado que no se produce rechazado por el cuerpo y con el tiempo suelda de forma natural como si fuera un hueso. Los metales ultraligeros está el magnesio. Es el séptimo más abundante de la corteza terrestre y el tercero más abundante disuelto en el agua del mar. Los minerales más importantes en los que se encuentra son la carnalita, la dolomina y la magnesita. Sus características son, en estado líquido o en polvo, es muy inflamable. Tienen un color blanco, parecido al de la plata, maleable y poco dúctil. Las aplicaciones del magnesio son, entre otras, en estado puro, fabricación de productos pirotécnicos y desoxidante en talleres de fundición de acero, aliado con aluminio en la fabricación de latas de bebidas. En polvo de carbonato de magnesio se emplea por gimnastas y escaladores para secar el sudor en las manos y aumentar la adherencia a las rocas y distintos aparatos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saldo Ángel Mora Miranda. Les voy a hablar del impacto ambiental de los metales no ferrosos. La evaluación y valoración del impacto ambiental producido por la extracción, transformación, fabricación y reciclado de productos no ferrosos constituye una técnica generalizada en todos los países industrializados y especialmente en la Unión Europea. Las emisiones. De metales pesados tenemos óxidos metálicos y vapores metálicos volátiles, gases, polvo e hidrógeno gaseoso, que es muy corrosivo. De fábrica, en impacto global, la lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono. En impacto local, la polución del aire del entorno. Estas emisiones son cancerígenas, peligrosas para la salud y el medio ambiente. La clasificación de los metales no ferrosos. En general, los metales no ferrosos son blandos y tienen poca resistencia metálica. Para mejorar sus propiedades, se alían con otros metales. Los metales no ferrosos ordenados de mayor a menor utilización son cobre y sus aleaciones, aluminio, estaño, plomo, zinc, níquel, cromo, titanio y magnesio. A continuación les hablaré de algunos ejemplos y sus características en el medio ambiente. La producción mundial de cobre está todavía creciendo. Esto básicamente significa que más y más cobre termina en el medio ambiente. El cobre es a menudo encontrado cerca de minas, asentamientos industriales, vertederos y lugares de residuos. Los ríos están depositando barro en sus orillas que están contaminados con cobre.
debido al vertido de aguas residuales contaminadas con el mismo. Aluminio. El aluminio puede acumularse en las plantas y causar problemas de salud a animales que consumen esas plantas. Las concentraciones de aluminio parecen ser muy altas en lagos acidificados. En estos lagos, un número de peces y anfibios están disminuyendo debido a las reacciones de los iones de aluminio con las proteínas de las agallas de los peces y los embriones de las ranas. Estaño. El estaño como simple átomo o en molécula no es muy tóxico para ningún tipo de organismo. La forma tóxica es la forma orgánica. Los compuestos orgánicos del estaño pueden mantenerse en el medio ambiente durante largos periodos de tiempo. Son muy persistentes y no fácilmente biodegradables. Los microorganismos tienen muchas dificultades en romper compuestos orgánicos del estaño que se han acumulado en el agua del suelo o a lo largo de los años. El plomo. La contaminación por plomo es un problema de salud pública por estar directamente relacionado con el ambiente natural donde habita el ser humano. La intoxicación por plomo afecta a todos los órganos del ser humano, pero principalmente el sistema nervioso central y periférico, los riñones y la sangre, inhibe el crecimiento prepostnatal y afecta la agudeza auditiva.